Las Cruzadas es un acontecimiento que transcurre entre los siglos XI y XIII después de Cristo. Lo primero es hablar de qué es Jerusalén. Jerusalén es una ciudad, pero además de eso es la cuna de las tres grandes religiones, la cristiana, la judía y la islámica. Aquí es donde muere y resucita Jesucristo, también aquí es donde el profeta Mahoma asciende al cielo, y para los judíos es la tierra prometida por Dios. Estos acontecimientos empiezan principalmente por la expansión del Islam, donde los descendientes del profeta Mahoma derrotan a los bizantinos y les arrebatan Egipto, Siria y Judea. A mediados del siglo XI llegan una serie de tribus provenientes de Asia Central, llamadas las tribus túrquicas, o mejor conocidos como los turcos Selyuk. Ya convertidos al Islam, empiezan una conquista contra los reinos de la zona. Primero conquistan Bagdad, después conquistan Armenia, Alepo, Jerusalén y chocan contra el Imperio Bizantino, derrotándolo en varias batallas y tomando gran parte de Anatolia. Es en ese entonces que el emperador bizantino Alejo I hace una llamada a su homólogo cristiano, el Papa Urbano II, para que le ayude contra los turcos, prometiendo acabar con el cisma de Occidente y unir ambas iglesias. Entonces Urbano II, por medio del concilio de Clermont, declara que los lugares sagrados están en manos de los infieles y estos están profanándolos. Él propone recuperar por medio del Deus Bull o por medio de Dios así lo desea, prometiendo que todos aquellos que acudan a la cruzada se les perdonarían todos sus pecados. Así empezaría la primera cruzada. La primera cruzada estaba conformada principalmente por príncipes, duques y en su mayoría campesinos. Estaba liderada por Godofredo de Bouillon, que partieron hacia Tierra Santa logrando una serie de victorias ante los turcos, tomando grandes ciudades hasta llegar a Jerusalén, donde posteriormente la citarían y la tomarían. Asimismo, fundaron una serie de reinos, principados y condados a los que se les daría el nombre del Condado de Edesa, Principado de Antioquía, Principado de Trípoli y el Reino de Jerusalén. Anteriormente había habido una cruzada, la llamada Cruzada de los Pobres, pero esta, al llegar a fronteras con los turcos, serían masacrados por los mismos. La segunda cruzada comienza con la caída del condado de Edesa por parte de los musulmanes. En esta cruzada estaba liderada por Luis VII el Joven de Francia y Conrado III del Sacro Imperio Romano. Conrado fue el primero en partir hacia Tierra Santa y él fracasó en la toma de Konya, la capital del sultanato de Rum, y se vio obligado a retirarse. En cambio, Luis siguió a Jerusalén y se reunió con el emperador alemán y la corte de Jerusalén, en la que se decidió qué objetivo atacarían. Finalmente se decidieron por Damasco, ya que era el centro poder de los musulmanes, pero serían derrotados en el sitio y la segunda cruzada sería un total fracaso. La tercera cruzada surge por la caída de Jerusalén en manos del sultanato ayubí liderado por Saladino. Derrotando a los cristianos en la batalla de los Cuernos de Hattings, el Papa Gregorio VIII, al enterarse de esto, hace un llamamiento para la Tercera Cruzada, en la que participan el emperador del Sacro Imperio Romano, Federico Barbarroja, el rey de Francia, Felipe II, el rey de Inglaterra, Ricardo I. Federico fue el primero en partir y logró tomar el centro del sultanato de Rum, pero poco después murió cruzando un río al caerse de su caballo porque su armadura estaba muy pesada y se ahogó. Felipe y Ricardo lograron llegar sanos y salvos a Acre, donde sitiaron la ciudad y consiguieron tomarla. Después de unas disputas entre Felipe y Ricardo, Felipe decidió abandonar la cruzada y volver a Francia. Así Ricardo tuvo una serie de batallas con Saladino, en la que tomó Jaffa y logró un pacto con Saladino en donde, si bien no pudieron tomar Jerusalén, aseguraron que los cristianos pudieran entrar a la ciudad sin ser perseguidos y asesinados. También lograron la apertura del comercio entre Medio Oriente y Europa. Y sumado a esto, los cruzados italianos tomaron una serie de puertos sirios para asegurar las rutas comerciales.
La Cuarta Cruzada es una cruzada que fue proclamada por el Papa Inocencio III. Esta cruzada tenía como objetivo tomar Tierra Santa, pero se desvió por motivos económicos y políticos. Al no tener ingresos, los cruzados decidieron actuar como mercenarios de nobles locales que prometían financiarlos si tomaban ciudades costeras. Los cruzados accedieron y decidieron tomar estas ciudades. El Papa, al enterarse de esto, decidió excomulgarlos a todos y cancelar la cruzada. Asimismo, en el Imperio Bizantino estaba ocurriendo una guerra sucesoria en la que habían depuesto al emperador actual y se había puesto uno nuevo. El hijo del emperador, Alejo, había llamado a estos cruzados y les había prometido riquezas y seguir su camino a Tierra Santa si le ayudaban a volver a poner a su padre en el poder. Estos accedieron y marcharon hacia Constantinopla. Una vez derrotando a los opositores de su padre, los cruzados pidieron sus recompensas, pero Alejo no tenía dinero porque ya estaban muy gastados debido a esa guerra sucesoria. Entonces los cruzados decidieron saquear Constantinopla y dividir el Imperio Bizantino en varios reinos, lo que debilitaría al Imperio Bizantino hasta el fin de su existencia. También por estas fechas empezó la Cruzada de los Niños, que, iluminados por Dios, pensando que gracias a la inocencia y a la humildad lograrían tomar Tierra Santa, terminó en que los niños serían esclavizados y vendidos por los musulmanes. La Quinta Cruzada se centraba en tomar la capital del Imperio Ayubí para debilitar a los musulmanes, así que Andrés II de Hungría y Leopoldo VI de Austria lideraron la Quinta Cruzada. Los cruzados marcharon a Egipto y tomaron la ciudad portuaria de Damieta y luego procedieron a avanzar hacia el Cairo, pero el sultán Kamil logró derrotarlos y esta cruzada terminó en un rotundo fracaso. La Sexta Cruzada estuvo auspiciada por el emperador Federico II del Sacro Imperio Romano, que logró por medio de un acuerdo diplomático que el sultán Malik al-Kamil le entregara Jerusalén, Belén y Nazaret a cambio de apoyarle contra un enemigo del sultán. Este accedió y Jerusalén volvió a manos cristianas. Aún así, el Papa Gregorio IX condenó que esa cruzada no era válida por problemas personales con Federico. La Séptima Cruzada, encabezada por Luis IX de Francia, después de que los musulmanes volvieran a tomar Jerusalén, así que el Papa Inocencio IV convocó esa nueva cruzada. De nuevo, los cruzados marcharon hacia el centro político y económico de los ayubís, que era el Cairo. De nuevo, tomaron Damieta, pero esta vez la reforzaron para que no se las quitaran. Aún así, marcharon hacia el Cairo, donde volvieron a ser derrotados, esta vez capturando al rey francés y teniendo que pagar un rescate, lo que resultaría en otro fracaso más. En la Octava Cruzada, de nuevo el rey de Francia, Luis IX, lanzó una cruzada, pero esta vez estaba dirigida a Túnez para cristianizar a los musulmanes de esa zona y tener una base más sólida para invadir Egipto, pero el ejército cruzado en el sitio de Túnez fue derrotado y el rey y su ejército contrajeron una peste en la que él y su hijo murieron. Poco después, el rey Eduardo I de Inglaterra lanzó otra cruzada, pero esta vez estaba dirigida a Tierra Santa. Después de varias batallas contra los musulmanes, lograron conservar Acre y se firmó una tregua. Así terminaron las cruzadas. También hubieron una serie de cruzadas contra religiones no oficiales como los cátaros, los bolimigos. También hubo cruzadas en el este de Europa, en el sur de España, entre otras más. También se crearon una serie de órdenes militares como los Caballeros del Santo Sepulcro, que su función era proteger los lugares sagrados. También los Caballeros Hospitalarios, que se encargaban de dar cobijo a aquellos peregrinos que llegaban a Tierra Santa. También los Caballeros del Temple, que se encargaban de proteger las rutas de los peregrinos hacia Tierra Santa. También los Caballeros Teutones, entre otras más.
Una de las razones que impulsaron a los cruzados y a los nobles a ir a Tierra Santa no solo fue la expiación de sus pecados, sino la búsqueda de riquezas, tierras y gloria. Otro factor también fue el económico por parte de las repúblicas como Génova, Venecia y Pisa, entre otras, que su intención era controlar las rutas comerciales de los productos que venían de Oriente a Europa. También se consolidó el poder y la autoridad política de la Iglesia Católica. Aquí termina este video, gracias por verlo y eso es todo.